Saludos, soy Alejandro y hoy resolveremos dos casos de Bronsquiano. Uno es un caso 2x2 más sencillo y explicativo y el otro es un caso 3x3 más complejo y técnico. Con el Bronsquiano podemos definir cuando un conjunto de funciones es linealmente dependiente o independiente, cuando el Bronsquiano resulta igual o distinto a cero correspondientemente. Entiéndase por determinante un valor que se obtiene de una matriz mediante ciertos procesos, y como matriz un conjunto de números ordenados en filas y columnas. Para hallar el Bronsquiano a un conjunto de funciones debemos construir su matriz. Para esto colocaremos en la primera fila las funciones, todas las que tengamos, y en las filas que prosiguen sus derivadas. En este caso solamente tenemos dos funciones, así que solo tendremos dos filas, dos columnas. Las matrices, en los casos de Bronsquiano, siempre van a crecer de forma cuadrada, 2x2, 3x3, 4x4, igual número de filas y de columnas. Nunca tendremos un caso 3x2 o 2x3. Ahora bien, para calcular en Bronsquiano debemos hallar la determinante de la matriz, y para eso multiplicaremos la diagonal principal y la restaremos con la multiplicación de la diagonal secundaria. En la diagonal principal vemos que tenemos la primera función y la derivada de la segunda función, menos la diagonal secundaria en la que tenemos la segunda función y la derivada de la primera. Una vez establecida nuestra fórmula, lo único que debemos hacer es calcular los valores de las derivadas. Aquí tenemos nuestras funciones y sus derivadas, mediante procesos ya conocidos. Entiéndase que esta es una derivada de un producto y por ende debe hacerse derivada primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Una vez establecidas nuestras derivadas, lo que debemos hacer es calcular nuestras diagonales, la diagonal principal y la secundaria. La principal se compone de la primera función multiplicada con la primera derivada de la segunda función. Y aquí la tenemos, la primera función y la derivada de la segunda función. Multiplican y se obtiene la diagonal principal. Para la secundaria, aquí tenemos el valor de la segunda función y la derivada de la primera. Las multiplicamos y obtenemos el valor de la diagonal secundaria. Una vez obtenidas nuestras diagonales, lo único que debemos hacer es restarlas. La diagonal principal menos la secundaria. Y nos dará nuestro valor de Bronsquiano, el cual en este caso nos dice que el conjunto de funciones es linealmente independiente, ya que Bronsquiano resultó distinto de cero. Ahora veremos un caso de 3x3. Para los que han trabajado matrices sabrán que los casos 2x2 difieren a los 3x3, ya que tenemos múltiples diagonales principales y secundarias. Lo que podemos hacer en estos casos es calcular cada una de las diagonales principales, cada una de las diagonales secundarias y luego mediante su resta obtener el Bronsquiano. Voy a hacer como ejemplo la diagonal principal. Para obtenerla seguiremos el siguiente patrón de colores para calcular cada una de las diagonales individualmente. Tenemos que la diagonal naranja será la tercera función con la derivada de la primera función y la segunda derivada de la segunda. Para la línea rosada tenemos que la segunda función se multiplicará con la derivada de la tercera y luego con la segunda derivada de la primera. Y para la línea roja multiplicaremos la primera función con la derivada de la segunda y con la segunda derivada de la tercera. Y así obtenemos nuestra diagonal principal. Hacemos lo mismo para la secundaria y luego solo nos queda calcular los valores para reemplazarlos en el Bronsquiano. Necesitamos la derivada de cada una de las funciones. Tenemos como primera función Euler a la menos x, tenemos nuestra segunda función y nuestra tercera función. Mediante los cálculos obtenemos sus derivadas y luego pasamos al siguiente proceso. Pero antes de eso, quería resaltar aquí que hay que tener mucho cuidado porque yo cometí este error en el principio pensando que la x al tener el signo delante iba a ser negativa dentro de mi derivada del producto, pero no era así. Solo les quería dejar claro que hay que tener mucho cuidado con los procesos de cálculo de Bronsquiano y que esta forma que les estoy mostrando aquí nos permite tener más orden en nuestro proceso, mucho más cuidado, y podemos ver cada uno de los procedimientos hechos de forma detallada. Ahora bien, obtenidas nuestras derivadas, lo que debemos hacer es calcular nuestra diagonal principal y secundaria. Debemos pasar cada uno de estos hacia acá, como se ve aquí, y lo mismo para la secundaria. Los colocamos de forma descendente. ¿Por qué? Ya que tenemos funciones demasiado extensas. Tenemos multiplicación de 3 funciones y por ende podemos hacer esto, lo cual no afecta al cálculo realmente y lo hace de una forma más ordenada.
Hacemos nuestro cálculo de forma descendente teniendo la primera diagonal, la segunda diagonal y la tercera. Reemplazamos los valores, los multiplicamos con mucho cuidado y aquí quiero resaltar esta parte. Una vez que obtenemos nuestras diagonales y que ya no se puede hacer más nada en los procesos, bueno, se puede sumar realmente. Así que lo que yo hago es que lo coloco de forma descendente nuevamente, los que tienen misma parte variable. Y así, mediante su resta o suma, obtenemos nuestras diagonales. Esta será nuestra diagonal secundaria y esta será nuestra diagonal principal. Y lo único que tendríamos que hacer ahora es simplemente restarlas. Y hago lo mismo. Las resto de forma que tengan la misma parte variable, forma descendente, y así voy a tener un valor un poco más sencillo de calcular. Ahora bien, recordemos que nuestra diagonal secundaria cambia sus signos. Y mediante la resta obtenemos que nuestro Wronskiano es distinto a 0, lo cual nos dice que el conjunto de funciones es linealmente independiente. Espero que estos ejemplos le hayan servido de ayuda para los cálculos de Wronskiano.